que evidenciar ese estilo de vida. Nosotros no podemos apoyar esas inmoralidades que se están levantando en el mundo hoy en día. Y están entrando a la iglesia, mi hermano. Hay iglesias que lo están apoyando. Pero nosotros tenemos que presentarnos firmes delante del Señor, levantando cánticos de liberación para que eso no nos acontezca, para que eso no afecte las generaciones de nosotros, nuestros hijos que están subiendo en el Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Segunda de Crónicas 36:14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminaron la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Ustedes saben que esas abominaciones, esas aberraciones del mundo están tocando la casa del Señor. Están tocando. Y qué pena, ¿verdad? Qué pena que esas cosas, hay una línea muy fina entre lo que es del mundo y lo que es lo espiritual, lo que es del Señor. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nada de lo del mundo nosotros podemos traerlo a la iglesia. Nada. Nada de lo del mundo tenemos que traerlo a la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Que sean bien fuertes para el Señor. Tercera barrera, el no escuchar la palabra de Dios. El no escuchar los mensajes que Dios envía a través de los ministros hace que la presencia de Dios se aparte. Y muchos vienen a la iglesia y cuando termina el culto, usted le pregunta, ¿cuál fue la prédica del pastor? Y le dicen, muy buena, muy interesante, pero no abordan sobre la misma. O sea, no escucharon la palabra de Dios. Se distraen, tienen su mente entenebrecida, se distraen con cualquier cosa. Y eso no le permite a usted levantar cánticos de liberación. Nosotros tenemos que escuchar, nuestro pastor ministra la palabra constantemente y nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para que el Señor siempre esté con nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a mantener una relación con Dios? ¿Cómo nosotros vamos a oír la voz de Dios si nosotros no escudriñamos las Escrituras, si nosotros no oímos la palabra de Dios a través de nuestro pastor? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entrar en una relación con Dios? No vamos a poder oír la voz de Dios. Cada vez que nosotros participamos en la iglesia, cada vez que participamos del culto, nosotros entramos en una relación con Dios. Porque cuando el pastor se presenta aquí en el púlpito a hablar, no habla con su propio razonamiento. Él no habla con su razonamiento, él habla a través de la palabra. Él todo lo presenta a través de la palabra. Segunda de Crónicas 36 del 11 al 16. Y Jehová, el Dios de su padre, envió constantemente palabra a ellos por medio de su mensajero, pero él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y el versículo 16 dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Se burlaban de la palabra de Dios, hacían escarnio de la palabra de Dios. Ellos se burlaban de la palabra del Señor. Ellos ridiculizaban, se reían del ministro, se reían de Jeremías. Sedequías tenía su orgullo porque él tenía su profeta que le levantaban palabras, pero la que su corazón quería oír. Pero la palabra que venía de Dios a través de Jeremías, él no la escuchaba. Por eso no podía levantar cántico de liberación. Cuarto, el recuerdo del pasado nos hace colgar las trompetas. En el Salmo 137 del 1 al 4 hay un relato de cómo el pueblo de Judá, al ser cautivo en Babilonia, perdió la facultad de levantar a Jehová cántico de liberación. Y este salmo
el Salmo 137, del 1 al 4, que dicen mucho que fue escrito por el rey David. Otros dicen que fue escrito cuando el pueblo de Judá estaba en cautiverio en Babilonia. O sea que fue escrito muchos años después. Nos habla de cómo el pueblo de Israel, recordando las cosas del pasado, tomaron las alpas, tomaron la lira y la colgaron en los sauces, la colgaron en los árboles. Salmo 37, del 1 al 4. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Y ustedes saben que a veces nosotros no podemos levantar cánticos de liberación porque traemos la cosa del pasado. A veces queremos vivir situaciones que en otro tiempo, de abundancia, de prosperidad que en otro tiempo vivimos. Y fíjense, mi amado hermano, yo le puedo decir, yo tenía negocio 14 años atrás, me sentía próspero, tenía todas mis necesidades cubiertas con relación a mis ingresos, los negocios que tenía. No me faltaba dinero, siempre andaba con suficiente dinero en efectivo en los bolsillos, pero yo no doy un día de lo que estoy viviendo ahora por 1000 de esos días que vivía antes. Nada del pasado lo quiero. Yo soy nuevo, yo nací nuevo, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Él es mi fortaleza y yo me siento gozoso de poder servirle. Nada de lo del mundo me atrae, mi hermano. Nada, porque lo del mundo es pasajero. En Cristo Jesús, todo lo que es en Cristo Jesús es eterno en Él. Lo del mundo es pasajero. Nosotros no vamos a hacer nada con lo que hay en el mundo. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Tenemos que apartarnos del mundo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 12, capítulo 12, versículo 1, dice que nosotros debemos presentarnos en sacrificio vivo y santo en nuestro culto racional. Entonces usted sabe lo que es sacrificio vivo. Sacrificio vivo es nosotros negar la carne a las cosas del mundo, apartarnos de las cosas del mundo. Ese es el sacrificio vivo que nos pide el Señor. Y sacrificio santo es nosotros consagrarnos constantemente delante del Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados y pidiendo perdón por las ofensas a nuestros hermanos. Nosotros debemos consagrarnos. Entonces nosotros tenemos que apartarnos de las cosas del mundo. Nosotros tenemos que dejar las cosas del mundo. El versículo 2: sobre los sauces, en medio de ella colgábamos nuestras liras. Otra versión, la Reina de las Américas, dice: en los árboles colgábamos nuestras alpas. Porque ellos se sentaban a la orilla del río a traer recuerdos de las cosas pasadas, de lo que hacían en el pasado, y colgaron su instrumento de adorar al Señor. Colgaron su instrumento, no podían levantar cántico de liberación delante del Señor, pensando solamente en las cosas del pasado. Y ustedes saben, hermano, que el pueblo de Israel, muchos de ellos se quedaron postrados en el desierto porque su corazón estaba pendiente con lo que habían dejado en Egipto. Su corazón estaba pendiente en todo lo que habían dejado en Egipto, mi amado hermano. El pasado no nos debe quitar la bendición que nosotros vamos a recibir de nuestro Padre Celestial. El versículo 3 dice: los que allá nos habían llevado cautivos nos pedían cantares, lo que nos habían hecho llorar nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. El versículo 4: ¿cómo cantaremos las canciones de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo cantaremos? Muchos dirán: ¿cómo yo voy a levantar un cántico de liberación en medio de una enfermedad?
¿Cómo yo voy a levantar un cántico de liberación en medio de estas precariedades económicas que yo tengo? Y usted sabe que el Señor es nuestra fortaleza. Nosotros tenemos que presentarlo. No el cántico de liberación, es el Espíritu Santo que nos lo pone en nosotros. El rey David dijo: con cántico de liberación me rodeará. El cántico de liberación que sale de nosotros es el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que presentarnos de una manera digna delante del Señor. Nosotros debemos presentarnos, usted sabe que crucificando nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Buscando la manera que los propósitos que Dios ha declarado para nuestra vida se hagan realidad. Nosotros somos una vasija en mano del alfarero, pero una vasija que Él está formando. Pero nosotros esa vasija debemos llenarla con la palabra de Dios. Debemos nosotros llenarla con la voluntad de Dios. Nosotros debemos accionar haciendo la voluntad de Dios constantemente. Todos nuestros proyectos, todas nuestras situaciones, nosotros tenemos que presentarlas delante del Señor. Cuando nos levantamos por la mañana: Señor, gracias por el día que me acaba de dar. Gracias por el día que me diste, Señor. Gracias, Señor, porque necesito que de ahora en adelante tú me des la fuerza para yo poder hacer tu voluntad, para hacer morir mi voluntad, para hacer morir la voluntad del enemigo en mí, Señor. Dame la fuerza que yo necesito para seguir hacia adelante. Habrá momentos de desesperación en nuestra vida a causa de situaciones que provocarán angustia. Amados hermanos, no colguemos nuestros instrumentos. Toquemos trompeta para que salga de los más profundos del alma un cántico de liberación. Yo no sé por la necesidad en la cual usted está pasando en esta noche, pero usted tiene que levantar cántico de liberación delante del Señor para que el Señor le dé la victoria sobre esa situación. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Pablo y Silas levantaron cántico de liberación. En Hechos capítulo 16, del 16 al 30, habla de ese cántico de liberación. Pablo fue azotado, mi hermano. Pablo fue azotado. Pablo fue encarcelado. A Pablo se le puso en un calabozo de máxima seguridad. Se encadenaron, lo encadenaron, le pusieron, lo amarraron con cepo. Fue encadenado Pablo. Y Pablo y Silas, en ese momento de dificultad, en ese momento de angustia, de necesidad, levantaron cántico de liberación al Señor. Clamaron al Señor y el Señor escuchó su voz. Y dice la palabra que las cárceles, las puertas fueron abiertas, las cadenas fueron rotas y Pablo recibió su libertad. Yo les voy a dar un pequeño testimonio y es parte de algo que me aconteció. En el año 91 yo tomé la decisión de irme del país. Era el año donde el apóstol tenía que cargar mucha agua en lata, ¿verdad? Y tenía que salir con su tanque de gas a comprar el gas, que a veces no iba hacia la fila y no se iba con el tanque vacío porque no llegaba a poder llenarlo, ¿eh? Ese año yo tomé la decisión de irme del país. Yo trabajaba aquí para una institución financiera, tenía un cargo administrativo. Duré esos 12 años trabajando en esa empresa financiera y me iba muy bien. Estaba en mi, como dicen en la palabra, como dicen, en apogeo, en mi momento de gloria, ¿verdad? Joven, estaba logrando todo lo que me establecía, lo lograba, pero tomo la decisión de irme del país. Renuncio. Yo vengo de un segundo matrimonio, mi primer matrimonio, un matrimonio estable, aquí en la República Dominicana. Mi esposa, ciudadana americana, mis 4 hijos que tuve con ella, nacieron en los Estados Unidos. Y digo, bueno, ¿qué nosotros hacemos aquí? Yo me voy para Estados Unidos. Vendo propiedades que tenía, vendo mi vehículo, reúno $150,000 en ese año y me voy para Miami. No conocía a nadie en Miami. Tenía una amistad, me hospedaron por un mes.
me establecí, cometí un error.